Señor Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia de Madrid, hemos venido a un lugar muy simbólico para usted, las Chozas de la Sierra en Soto del Real. Aquí los socialistas del municipio celebran anualmente una fiesta en la que usted ha venido muchos años como alcalde. ¿Qué significa para usted ese lugar? ¿Qué significa para usted Soto del Real? Hombre, pues es mi vida, ¿no? Aparte de que estamos a 200 metros de mi casa prácticamente, pero este pueblo aquí vine con 4 añitos y he estado viviendo aquí toda mi vida, he hecho aquí mi familia, toda mi trayectoria también política a nivel municipal, y es un municipio del que estoy muy orgulloso y muy contento también del salto que hemos dado, lo que hemos avanzado, y bueno, pues un orgullo y bienvenidos, encantado de que estéis por aquí. Usted hace muchos años que entró en el ayuntamiento como concejal, sí, y hasta que no llegó a ser alcalde llovió y llovió. ¿Es la misma fórmula con la que pretende relevar a Ayuso? Porque las encuestas dicen que prácticamente va a sacar mayoría absoluta la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Posiblemente ustedes recuperen la jefatura de la oposición, que llevamos unos años en que la ostentaba más Madrid. ¿Tiene prisa para ser presidente de la Comunidad? Bueno, yo soy un tipo muy tenaz. Y cuando veo las cosas claras voy a por ellas, ¿no? Y yo creo que Madrid el potencial que tiene hay que sacárselo. Y Ayuso no está pensando en eso, está pensando en otras cosas que todo el mundo sabe las que son. Pero no en sacarle a Madrid todo el potencial. Y yo estoy obsesionado con que Madrid, igual que nos pasó en este municipio, puede ser un cañón absoluto, ¿no? Las encuestas, bueno, es verdad, ha habido 4 o 5 encuestas estas semanas. Lo único que coinciden todas es que el único partido que en todas ellas sube respecto de las mismas encuestas de hace 6 o 9 meses de los mismos medios, el único que sube en todas es el PSOE. Por lo tanto, esa es la dinámica que necesitamos. Quedan 3 semanas y media, un momento de mucha expectación, y nosotros vamos a seguir con el ritmo tan alto que tenemos para explicar ese potencial que tiene Madrid y pedir a la gente que después de 28 años pues apueste por regeneración y oxígeno en Madrid. Después del batacazo de hace 2 años, con el 4 de mayo, con Ángel Gabilondo sacando el peor resultado en la Comunidad de Madrid, ¿a qué achacaría usted esa mejora de los resultados? Porque venimos de una semana en la que hemos visto tensión o polarización entre el gobierno de la nación y el gobierno de la comunidad, y en la que se opaca un poco precisamente el proyecto del PSOE de Madrid. Bueno, yo estas últimas 48 horas creo que son las 48 horas en las que más entrevistas, presencia en medios de televisión y en radios nacionales he tenido, o sea que no sé lo que puede significar opacar en este caso, pero es verdad que ha habido mucha expectación ante, bueno, mi opinión, mi posición sobre los temas de actualidad, ¿no? Yo creo que el peor momento no fue el 4 de mayo. Nosotros cuando subimos la Secretaría General, que fue unos cuantos meses después, la situación era todavía más complicada, ¿no? Porque el partido estaba pues en un momento en el que después de esas elecciones había que rehacerlo todo prácticamente, ¿no? Y durante este año y pocos meses que hemos tenido, yo creo que hemos dado esa vuelta a la organización del partido, hemos sumado muchísima gente del partido, pero que no tenía una implicación alta, y otra mucha de fuera del partido que hemos pedido ayuda y han dado un paso al frente y ahí están en los equipos y en la candidatura. Y ese cambio de actitud, de ambición, de ilusión, yo creo que es lo que nos está llevando a ese crecimiento que se viene viendo especialmente en estos últimos meses. Comentaba que ha tenido más entrevistas que nunca estas últimas 48 horas. Pero ¿cree que se le ha quitado un poco de protagonismo? Porque el 4 de mayo seguramente era el día de Juan Lobato, ¿no? Era el día en el que todos buscásemos al nuevo en la comunidad, en Sol, en que hablásemos con ustedes. Venía de una entrevista seguramente de las demás proyección en una radio nacional, y le quitaron protagonismo. No lo sé, yo creo que el protagonismo del 2 de mayo tiene que ser de los madrileños, ¿no? Y a mí lo que más rabia me da de todo este lío que se ha montado, sobre todo a nivel mediático, no es solo que se tapen las cosas que están mal en Madrid, ¿no? Que dicen muchos analistas, no, pues que Ayuso hace esto para que no se sepa cómo está la gestión de la economía, el empleo en Madrid, que va peor que en España, o la sanidad. A mí lo que más rabia me da es que lo que se ha tapado no es a un candidato de la oposición. El 2 de mayo lo que se ha tapado es lo positivo que había el 2 de mayo, que se dieron unos premios, bueno, pues a gente muy relevante de esta región, ¿no? Bueno, la primera astronauta que tenemos en el país, organizaciones que luchan contra el ELA, que luchan para ayudar a personas con discapacidad, la denominación de origen de aceites de oliva de Madrid. Yo creo que eso era el verdadero protagonismo donde tenía que estar el 2 de mayo, ¿no? Pero incluso eso, bueno, pues esa actitud y esa generación de conflictos, a mi juicio muy artificiales, como suele pasar en Madrid, pues ha opacado, no a mí, que es lo de menos, ha opacado esos elementos tan positivos que tenían ese día. ¿Y cree que solo hay un culpable? Bueno, yo creo que hay un muy protagonista y muy principal culpable, ¿no? Que es además un culpable ya reiterativo, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid viene buscando ese conflicto, ese enfrentamiento. Yo estos días yo pensaba en
¿Qué estarán trasladando a sus países los embajadores en España, en Madrid? ¿Qué estarán trasladando a sus grandes empresas los analistas de inversión internacional? Con un gobierno en Madrid que se dedica a generar ese Se lo pregunto conflicto, distinto. ¿no? ¿Usted habría recomendado a Moncloa hacer ese movimiento final que se hizo? Porque la cara que ponían tanto Reyes Marotos como usted cuando el ministro Bolaños salió para incorporarse fue un poco de sorpresa. No, cuando fueron todos iban a incorporarse a eso y es que esos momentos son muy complicados. Yo creo que la actitud del gobierno de España ha sido con naturalidad. El ministro aceptó perfectamente no hacer ¿cómo se llama, hombre? El homenaje con la colocación del ramo de flores a los caídos. Yo creo que se aceptó un orden lógico en el que, oye, que el protagonismo lo tuviera la ministra de Defensa en ese homenaje a los caídos, pero hombre, la representación institucional lógica, igual que en ocasiones anteriores que ha habido también varios ministros y han podido participar con normalidad, es lo que hizo. Yo creo que el ministro fue muy respetuoso, educado, mantuvo su posición y su equipo la defendió y al final, bueno, pues incluso esos agarrones por parte del personal de protocolo de la Comunidad de Madrid, yo creo que es algo inconcebible esto que ha pasado, no hay por dónde cogerlo. Para ir cerrando este capítulo, ¿le incomoda en cierta manera que Moncloa intente polarizar lo que decíamos antes, entre el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad de Madrid, entre Sánchez y Ayuso, que no se confronte Ayuso-Lobato, por decir algo? No, que mediáticamente sea más un Sánchez-Ayuso. Bueno, mediáticamente pasan muchas cosas, ¿no?, en este país, pero yo creo que ese conflicto, desde luego, Moncloa no lo busca. O sea, Moncloa está reiteradamente ofreciendo colaboración, diálogo. El propio delegado de gobierno ofreció la mesa para la vivienda hace unas semanas a la Comunidad de Madrid. O sea, que yo creo que las vías de interlocución, igual que las que yo he intentado siempre con Ayuso, que le he mandado 24 cartas a Ayuso con propuestas concretas, con propuestas de grandes acuerdos para Madrid, y que por desgracia no han tenido la respuesta que yo creo que las familias y las empresas en Madrid merecían, ¿no? Pero bueno, en fin, yo tengo el carácter que tengo y creo que el consenso y el acuerdo es la única vía para que avancen las sociedades, y lo voy a aplicar hasta que sea presidente, de luego. Antes de hablar de Madrid... Y después también, y por supuesto. Antes de hablar de Madrid, quiero hacerle una pregunta también de mucha actualidad. Usted ha sido uno de los dirigentes socialistas más críticos con la reforma del delito de malversación. En las últimas horas hemos visto cómo Europa enmendaba en cierta manera al gobierno cuando dijo que nos queremos homologar al resto de países de Europa, homologar nuestro Código Penal. Lo que ha dicho Europa, y lo dijo un exministro como es José Borrell, que lo que hay que hacer es aumentar las penas. ¿Cree que es una enmienda al gobierno de Pedro Sánchez eso? Bueno, yo fui crítico con la enmienda que presentó Esquerra Republicana, que afortunadamente, y después de que, bueno, algunos trasladáramos nuestra posición, se modificó y se endureció esa lucha contra la corrupción con esa nueva figura del enriquecimiento ilícito, que a mí me parece una figura absolutamente clave para luchar contra la corrupción en este país, ¿no? Yo lo dije en el minuto 1, creo que fui el primero de España porque sería el primero que preguntaron los medios, que ni un día menos de condena a ningún corrupto, por supuesto del PSOE, pero también ni del PP ni independentista catalán, ni un día menos. Afortunadamente el Supremo decidió que ni un día menos de condena a ningún corrupto, en este caso de los independentistas catalanes. Yo estoy orgulloso y creo que el gobierno de España también ha trasladado que también con esa decisión del Supremo. Y ahora tenemos esta directriz que parece que se va a desarrollar de la Unión Europea y a mí me parece bien. Yo estoy de acuerdo con que se armonice y en este caso para endurecer la lucha contra la corrupción me parece conveniente, ¿sí? Pero ¿cree que esto en todo caso desactiva aquella frase de Pedro Sánchez de vamos a homologarnos al resto de países de Europa? Porque sí, va a haber una homologación, pero al revés de lo que se ha hecho en España. No, pero es que la homologación al resto de países de Europa que defendió Pedro Sánchez fue con la sedición, que eso es distinto, y yo eso estuve totalmente... Con el Código Penal también se dijo. Bueno, yo estuve muy de acuerdo de luego con el tema de la sedición, que me parecía lógica la reforma por esa homologación precisamente, y además tiene una explicación muy sencilla. Otra cosa era la malversación, que no lo propuso el PSOE, lo propuso Esquerra, y el PSOE afortunadamente fue capaz de enmendarlo, corregirlo y reforzar esa figura del enriquecimiento ilícito contra los corruptos, ¿no? Ahora lo que viene es por la vía de la malversación, y yo creo que, bueno, toda homologación es buena, y en este caso más. Es que, recordemos, estamos hablando de euros de todos los europeos. O sea, lo que plantea Europa es decir, oiga, si esto es dinero de los europeos para fondos europeos, en lo que decidimos en Europa hay que hacer, la utilización incorrecta de esto es algo que Europa debe decir dónde deben estar los parámetros, ¿no? Así que sí, muy de acuerdo con esta iniciativa europea. La presidenta Ayuso decía en las últimas horas que, que su objetivo es tener una mayoría absoluta para derogar todas las leyes ideológicas que se han aprobado en esta legislatura en la Asamblea de Madrid. A mí personalmente es una declaración que me ha sorprendido teniendo en cuenta que gobernaba la señora Ayuso. Sí, como para derogar sus propias leyes.
O sea, se presenta a las elecciones para derogarse a sí misma. Es que es una cosa que no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que hay que derogar en Madrid, después de tantos años, es esta actitud que ya parece un régimen hereditario, ¿no? De Esperanza Aguirre, Díaz Ayuso, el tono este que están teniendo, que hemos visto en el pasado 2 de mayo. Yo creo que lo que hace falta es otra cosa. La gente está hasta las narices de enfrentamientos, de insultos. Yo creo que lo que hay que hacer es tratarse de otra manera. Ya insultarse a sí misma ya es lo último, ¿no? Y querer enmendarse a sí misma por parte de Ayuso es lo último, cuando efectivamente ya ha sido la que ha gobernado. Ahora modificar sus propias leyes, entonces ¿por qué las aprobó? ¿Dónde está la coherencia de aprobar hace unos meses unas leyes que ahora ella misma dice que no, que esas leyes están mal y que quiere derogarlas? No lo entiendo, la verdad. Hay cuestiones con las que usted ha mostrado una cierta sintonía con Ayuso, o incluso un pelín más de sintonía que con el gobierno de la nación, en el tema de impuestos. ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, sintonía con Ayuso no. Quien puede tener sintonía con Ayuso es algunos otros partidos, yo bueno, no, pero desde luego. ¿iba más encaminado a sus propuestas? Yo presenté una reforma fiscal hace ya casi un año muy clara, en la que se produce un alivio fiscal a las amplias clases medias que hay en Madrid y se pide un mayor esfuerzo fiscal a los grandes patrimonios y a las grandes rentas, ¿no? El 95% tienen un alivio fiscal con mi reforma fiscal y el otro 5% aporta algo más, ¿no? Y esto es una reforma muy distinta a la del Partido Popular. Otra cosa es Más Madrid, por ejemplo, que ha propuesto en su programa electoral dejar la reforma fiscal de Ayuso tal y como está, no tocar en el IRPF ni un tipo impositivo y dejarlo tal cual lo modificó Ayuso. Yo no entiendo esta posición de Más Madrid, porque es defender la posición de Ayuso, que es bastante más regresiva que desde luego lo que defiende el Partido Socialista, pero bueno, es una decisión de Más Madrid, pero nosotros no apoyamos el modelo de IRPF de Ayuso, al contrario, yo propongo de una forma muy clara y muy concreta subir los tramos impositivos a partir de 78.000 euros y a partir de 150.000, y bueno, pues si otros partidos no quieren esto, ellos verán, pero yo desde luego sí que apoyo cambiar el IRPF de Ayuso. A la ministra de Hacienda eso no le gustó mucho, no sé si en estas semanas ha conseguido más consenso en su partido. Hombre. Mira, a mí hay 3 cosas por las que se ha dicho periodísticamente y mediáticamente que era un díscolo, y luego las 3 se han confirmado que no era real. Primero, cuando también fui el primero que dije que con total naturalidad y tranquilidad que el sí es sí había que modificarlo porque los jueces lo estaban interpretando de una manera que era contraria al espíritu de la ley, pues que se modifique y ya está, y sigamos avanzando, ¿no? Eso primero, parecía una cosa extraordinaria, pero luego efectivamente es lo que se hizo. Segundo, con la malversación que hemos hablado. Ni un día menos de condena a ningún corrupto, dije. Y efectivamente esto ha pasado y el gobierno lo defiende y lo apoya. Y tercero, con la reforma fiscal. Cuando yo propongo esta reforma fiscal de rebaja a las amplias clases medias de esta región y subida de impuestos a las grandes fortunas, es luego lo que hace exactamente el gobierno de España, bajar a través del IVA en los impuestos a la energía y a los alimentos principalmente a las amplias clases medias y subir con ese impuesto de solidaridad a los grandes patrimonios. Por lo tanto, es exactamente el mismo espíritu y los mismos valores, pero nosotros lo adaptamos a la realidad socioeconómica de la Comunidad de Madrid. Un díscolo no, pero teniendo en cuenta los antecedentes del PSM, usted coge un poquito de cada exsecretario general, desde la lealtad al secretario general del partido, pero usted va a la suya. Usted va con sus propuestas, con sus ideas, y aquí pensando en Madrid, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos un proyecto para Madrid y este partido es un partido federal. Al margen de lo que pueda pensar Ferraz, por ejemplo. Al margen, se le escucha, pero no tiene... Al margen no puede ser porque somos un partido único y tenemos los mismos valores desde hace 144 años de historia. Entonces los valores son los que son. Y al ser un partido federal, la posición política del PSOE se arma con la suma coherente de las posiciones de cada territorio. Y Madrid es un territorio muy importante. Y un territorio con unas particularidades sociales, económicas, demográficas muy concretas. Por lo tanto, el PSOE de Madrid, que es un partido que quiere ejercer un liderazgo político y social en Madrid, tiene una posición propia sobre los temas que afectan a Madrid. Y esa posición la defendemos, porque es nuestro trabajo. Y esa posición la aportamos al proyecto del PSOE, ¿no? Por lo tanto, claro que adaptamos nuestros valores y nuestra forma de pensar a la realidad madrileña, claro, es nuestro trabajo. Se quejan mucho unos y otros de la poca colaboración que hay entre las administraciones del Estado y regional a día de hoy, por ejemplo, en una cuestión como es, que todo el mundo usa a diario, la de los trenes de las cercanías. No digo que no existe esa colaboración, digo que unos y otros se quejan o se echan los platos por la cabeza. Si gobierna Juan Lobato, ¿va a mejorar esta interlocución, esta colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Por supuesto, y gobierne quien gobierne en el resto de administraciones. Es que me parece esencial, y lo he dicho siempre, mi primera medida como presidente será abrir diálogo con todo el mundo.
Y con todo el mundo es con todo el mundo, todos los grupos que tengan representación parlamentaria, los municipios, que debían ser aliados estratégicos de la Comunidad de Madrid y no enemigos, como parecen hoy, porque Ayuso es que ni les recibe a los alcaldes de ciudades de 150 o 200.000 habitantes, y por supuesto con el Gobierno de España. Es que tiene que haber interlocución para temas clave como son la vivienda, el transporte, por supuesto, la complejidad del cercanías, con la obra tremenda que se está haciendo este año, que van a ser 11 meses muy complejos de un cambio completo en el funcionamiento de los cercanías, de 3.000 y pico millones que se están invirtiendo. Eso sin coordinación lógica, generosa y flexible con la comunidad es imposible de gestionarlo, porque los transportes son una red compleja en la que interviene el metro, el autobús, el cercanías, y si eso no se coordina, un obrón de este tipo es muy difícil gestionarlo, ¿no? Por lo tanto, interlocución absoluta, flexibilidad, generosidad, claro. Otra de las faltas de colaboración que hay es a nivel de seguridad. Lo estamos viendo con las bandas latinas, con el incremento de los incidentes que hay en ese sentido. ¿Cómo hay que parar eso? Porque estamos en una situación complicada. Hay dos vías muy claras y las dos hay que gestionarlas. Una primera es la vía de la seguridad, es decir, la acción policial, ¿no? Yo creo que ahí Delegación de Gobierno lo tiene muy claro y tiene que seguir actuando a nivel de investigación, a nivel también policial de resolución de casos y detención de implicados, pero hay una segunda vía que es clave, que es la educación y la cohesión social, ¿no? Y bueno, pues el dar oportunidades, formación, proyectos de vida a muchísima gente que, por desgracia, en caso de no tener ese proyecto de vida, pues van por otros caminos en su vida que llevan, pues en algunos casos, a la delincuencia, como es este ejemplo que estás dando, ¿no? Y ahí la comunidad tiene mucho que decir, porque las competencias, sobre todo en tema educativo, están en la comunidad. Por lo tanto, educación, cultura, deporte, son temas clave donde la comunidad tiene que pisar el acelerador y dar esas oportunidades a todos los jóvenes. Para finalizar, le voy a refrescar unas declaraciones o una promesa que hizo en su día el PSC, que era descentralizar Madrid, cocapitalizar España. ¿Usted es partidario, por ejemplo, de llevarse el Senado a Barcelona? No, yo no soy partidario de que ninguna institución que esté hoy en Madrid tenga que moverse a ningún otro sitio. Yo no... O sea, los países tienen una capital y eso tiene sentido, ¿no? Y tenemos que ser también conscientes del valor y el activo que supone tener una capital y vivir en la capital, que eso de por sí pues nos genera todo un volumen económico y social tremendo y por eso tenemos que ser generosos, por entender esa capitalidad que tenemos. Pero yo no creo que tenga mucho sentido el mover órganos que hay aquí. Otra cosa es nuevos órganos que se creen, pues agencias nuevas de algunos temas especializados que puedan estar en otras localidades o en otras ubicaciones de España. Igual que creo que a nivel de Comunidad de Madrid también es importante el que en grandes ciudades o en comarcas que puedan ser referencia en algunos temas, en logística, en innovación, podamos tener órganos de la Comunidad de Madrid que impulsen y desarrollen esos territorios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias, un placer.